Muy buenos días a todos y gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos al abogado Macada, quien nos hablará sobre el tema de inmigración. Everyone here? Hola. My name is Nadim Makata. I'm an immigration attorney, and I've been practicing in the city of Burlingame for the last 24 years. Mirna, do you want to? Oh, sorry. Buenos días, mi nombre es Mirna Ávila, soy la asistente legal del abogado Nadim Makada y he estado trabajando con las leyes de inmigración con el abogado Nadim Makada por los últimos 17 años primordialmente y estoy aquí hoy para traducirle a él. Y quiero recordarles a las familias que Congreso Familiar es una conferencia para hijos con necesidades especiales y es una colaboración de diferentes agencias comunitarias y miembros de familia. Si necesitan ayuda técnica o conocen a alguien que necesita ayuda técnica o ayuda para registrarse, por favor de comunicarse con Selene al número que aparece en su pantalla, ya sea por llamada telefónica o por texto. El número es área 510-470-1840. Ella está disponible para tomar sus preguntas. Esta presentación se está grabando y muy pronto aparecerá en la página web y también la puede acceder en la página de Facebook. Tomaremos sus preguntas al final de la presentación y puede utilizar el botón con la mano para levantar su mano si tiene alguna pregunta y nosotros abriremos su micrófono. También puede escribir su pregunta haciendo clic en el botón que dice QIA y al final de la presentación aparecerá una encuesta en su pantalla para que la llenen y nos dejen saber qué les pareció esta presentación. Como dijo el señor Macada, esta mañana nos acompaña desde el condado de San Mateo y también tenemos a Mirna, quien es administradora de casos de inmigración, quien estará traduciendo para él. Desde que estableció el bufete de abogados en 1996, el señor Macada ha ejercido la abogacía en los campos de inmigración, indemnización laboral y lesiones personales. Ya sea un litigio de inmigración federal complejo o una representación apasionada de trabajadores lesionados, el señor Macada se ha ganado la reputación de nunca dar marcha atrás y siempre luchar por el mejor interés de sus clientes. Así que buenos días, señor Macada. Buenos días, Mirna, por estar con nosotros esta mañana. Good morning, Patricia. Okay, so I would like to first thank Patricia for helping to host this conference. It's a very important conference for you all to learn information about some of the current state of immigration law that affects you and your children. Primero que nada, quiere darle agradecimiento a Patricia por organizar esta conferencia vía videograbación, porque esta conferencia es muy importante para todos ustedes, para que aprendan el estado actual de las leyes de inmigración y las opciones que están ahí todavía para ustedes. Okay. Now I've spoken to Patricia, and I'm going to do something a little bit different today. I'm going to start with a conversation about the public charge rule. Y previamente habló él con Patricia y hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a comenzar a hablar acerca del tema de la carga pública. Okay. Everyone has heard about Donald Trump's new rule, the public charge rule. Todo el mundo, yo creo, para estas fechas ya ha escuchado la regla que el presidente Trump expidió mediante USCIS acerca de la carga pública. Okay. It's a rule that has scared many people. Y es una regla que obviamente ha asustado, ha creado temor en muchas personas. We receive many phone calls every day about it. Y recibimos muchas llamadas todos los días preguntando acerca de este tema. Unfortunately, we have found that it's caused many people to cut back and not use vital public services that they need for themselves and their children. Y hemos descubierto que muchas familias a raíz de esto han recortado o dejado muchos servicios que son importantes y es muy claves para sus niños y sus familias. Okay. So I'm going to clear up some of the misconceptions about this. So el día de hoy él va a aclarar muchas de las dudas y tal vez malos entendidos que tienen sobre esta ley.
Do you want me to share the screen about this while you talk, or? But not really, because I mean, we can email it to them, but it's too much information to digest for them. Yeah, I think we just keep it oral. It'll be too much information. Okay. Hay un link que podemos más adelante mostrarles si quieren leer al respecto más profundidad. Está en español, está en la página de web de USCIS, pero ahorita él los va a resumir y va a hablar acerca de los puntos más importantes, ¿ok? Yeah. I'm just going to explain the practical guidelines for this rule. Y básicamente va a explicar las guías prácticas de lo que es toda esta regla. First of all, let me start with this. This is a very important election in 30 days. Primero que nada, quiere comenzar con lo más importante. En los próximos 30 días vamos a tener la elección más importante tal vez en mucho tiempo. Because this public charge rule Porque esta regla de carga pública will end if the Trump presidency ends. se va a terminar si la presidencia del presidente Trump se termina. He goes, the law goes. Esta ley se va a ir también. Okay? So that's very important to remember. Y es muy importante que recuerden That eso. what I'm telling you right now today about the public charge rule, in 6 months or less could be gone. Que lo que les está diciendo acerca de esta ley, esta regla de la carga pública, en 6 meses puede estar desaparecida si él no gana esta elección. Okay. Now, first of all, the public charge rule does not apply to cancellation of removal, which is the main case which I will be discussing for you as parents of special needs children. Y lo primero que nada, lo más importante que quiere que escuchen es que esta regla no le aplica a los casos llamados cancelación de deportación, que son el caso principal que va a discutir el día de hoy y les va a explicar al respecto, porque estos casos primordialmente aplican para familias con niños con necesidades especiales. Okay. So once again, when we discuss the law that will allow many of you to obtain green cards for your special needs children, this public charge rule does not apply. So una vez más, cuando vamos a describir el caso de cancelación de deportación, que es el que primordialmente les aplica a la mayoría de las personas en esta audiencia, esta ley, esta regla de carga pública no les aplica a ustedes. Okay? Now, the public charge rule was started by President Trump to try to prevent people from obtaining green cards through family members. Ahora, esta regla de carga pública la expidió el presidente Trump para impedir que familias que pueden obtener su green card por familiares no puedan obtener su green card. Okay. So it applies primarily to what's called adjustment of status. Y le aplica esta regla primordialmente a personas que están aplicando para ajuste de estatus legal, como que están aplicando para su green card por medio de un familiar que los está pidiendo. Ahorita les va a explicar eso. And consular processing. Y personas que están tratando de aplicar para lo que le llaman proceso consular, que son personas que están viniendo desde sus países por medio de la embajada de los Estados Unidos, están haciendo el proceso por medio de un familiar. Exactly as was just explained to you. Both processes are process of obtaining green cards primarily through family members, whether you're here in the United States or you're in your home country. Esos procesos por los cuales se están aplicando para su green card son primordialmente usados y hechos para familiares que están siendo pedidos por familiares ciudadanos o residentes, ya sea dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. So, in other words, En otras palabras, for example, por ejemplo, if someone is fixing their papers through their United States citizen child over the age of 21, si alguien está arreglando sus papeles por medio de su hijo ciudadano que es mayor de 21 años. or is fixing their papers through their United States citizen parent, O está arreglando sus papeles por medio de sus padres ciudadanos que los or están pidiendo. is fixing their paper, or they are a citizen and they are fixing their papers for a parent or a child. O si ellos son ciudadanos y están arreglándoles los papeles a sus padres o a sus hijos. O you know? That is the primary situation in which the public charge rule applies.
Esa es la situación en la que primordialmente esta regla de carga pública aplica. Okay. That does not apply to probably 99% of you who are here today at this conference or online. Probablemente no le aplica a 90% de ustedes los que están en esta conferencia. Because you are not here to fix papers through a petition through a citizen. Porque no están arreglando sus papeles directamente basado en una petición de un ciudadano. Okay. All right. Now, secondly, the public charge rule does not affect you if your children get the benefit. Ahora, también no les aplica esta regla si sus hijos chiquitos de ustedes están recibiendo este beneficio. Okay? So in other words, what I'm saying is it is very important, it's vital. Muy importante, es vital. That you do not misapply this law and cut off any benefits that your children are receiving. Es muy importante que ustedes no apliquen esta regla indebidamente o incorrectamente y le quiten beneficios y derechos que sus niños tienen que pueden recibir. Those could be monetary benefits. Pueden ser beneficios monetarios. Health care benefits. Cuidados médicos, beneficios de cuidado médico. Educational benefits. Beneficios educacionales. Child care benefits. Como cuando les ayudan para pagar la guardería de sus hijos. And those benefits could be from the state government, the federal government, or local counties or local organizations. Y esos beneficios pueden venir tanto de gobierno local, gobierno estatal o gobierno federal. Yeah. Or local organizations. O organizaciones locales que a veces también ayudan a contribuir a esos servicios o beneficios. Do not cut off those benefits. No corten esos beneficios. No les afecta a ustedes. Okay. Do not be fearful of this law. No tengan miedo de esta ley. Because, like I said, we are going to, the law that applies to parents with special needs children does not fall under the purview of this public charge rule. Esta ley que protege, la ley de inmigración que protege a los padres o que se hace primordialmente para los padres que tienen niños con necesidades especiales, no les aplica esta regla, no cae bajo la guía, la póliza de esta regla, no les afecta. Okay? Secondly, now, we are also in the middle of a pandemic crisis. También, por segundo, estamos en una pandemia, a mitad de una pandemia, en plena pandemia. Okay, and as we all know, even the president, who is the biggest denier of the pandemic, is now hospitalized. Ahora, como todos sabemos, inclusive hasta el presidente que le hacía burla, o no necesariamente burla, pero no tomaba en serio esta pandemia, está hospitalizado debido a este virus. Okay. So I think he's going to take it a little more seriously now that he's lying in a hospital bed. So él piensa que ahora sí lo va a tomar con más seriedad ahora que está él mismo en una cama de hospital experimentando lo que es este virus. Okay. No lo va a tomar tan ligero como hasta ahorita lo había tomado. As we all know, this pandemic has caused widespread hardship on everyone throughout the United States. Y como todos sabemos, esta pandemia ha acarreado penurias grandes y extremas a todo el mundo en los Estados Unidos, en todo el mundo. The unemployment rate has gone up 3, 4, 5 times to almost 15% in most areas. El ratio de desempleo ha incrementado 3, 4 veces, casi 15% en muchas áreas. Okay. And the service sector, which jobs in the restaurant and service and hotel, those industries have been devastated. Y el sector que incluye lo que es hoteles, restaurantes, del sector de servicio ha sido drásticamente impactado por esta pandemia. Okay, so many people are out of work or on very limited hours.
So, mucha gente está no trabajando o trabajando muy poquitas horas, que son menos de un tiempo completo. Many people are now having difficulty feeding their families. Mucha gente está teniendo dificultad dándole de comer a sus familias, sosteniendo sus familias, Paying the rent, pagar la renta, meeting the basic essentials of life for themselves and their children. pagar las cosas esenciales para la vida de sus niños. If you need to take public benefits during this pandemic, take them. Si ustedes necesitan tomar beneficios públicos durante esta pandemia, háganlo. Because everyone else is. Porque todos los demás, todo And mundo los how está. can they hold it against you or your family when everyone else, whether with papers or without papers, is taking them? Así es que ellos no pueden tomarles esto en contra de ustedes cuando todo el mundo está en la misma situación de ustedes, que tenga papeles o no tenga papeles, todo el mundo está experimentando algún tipo de penuria difícil en estos momentos. And the reality is, 1 year from now, we could be in the same situation. Y la realidad es que un año a partir de hoy podemos continuar estando en la misma situación. There is no guarantee of a cure or a vaccine yet. No hay una garantía de una cura o una inyección que va a solucionar este problema, esta pandemia todavía. And it's probably unrealistic to expect it to be some sort of 100% cure. Y es probablemente irrealista pensar que la posible vacuna que quieren sacar va a ser una cura 100% a este virus. We all hope for it and pray for it, but I don't know if it's realistic. Ya, obviamente todos queremos que sea esa la situación, pero él no piensa que es realista. Yo no pienso que es realista tampoco. I mean, I hope for it, but Esperamos que funcione, I guess time will tell. pero solamente el tiempo va a Okay. dictar. So Va a tomar. do not, and I repeat, do not cut off any benefits that you need that are essential for you and your children to survive during this pandemic crisis. Solo les quiero repetir y les quiero recalcar que esté muy claro que durante esta crisis no suspendan ningún beneficio que sus hijos necesitan, para el hospital, para dinero que les den, ayuda que ellos necesitan directamente para sus incapacidades o para lo que sea que se las dan. Es importante que mantengan recibiendo sus beneficios. No tengan miedo. Okay, so now we're going to turn to the primary topic of today's presentation. Vamos a cambiar ahora el tema del tema principal de esta presentación. Okay? Okay. So before I start, I would really like to tell you how important and how vital a role organizations like Congreso Familiar play in the lives of you and your special needs children. Y antes de comenzar, quiere dejarles saber la importancia de Congreso Familiar y de todas estas organizaciones que hacen una gran diferencia en la vida de sus niños, porque si ellos no estuvieran envueltos en asesorarlos a ustedes, sería muy difícil para ustedes saber todos los derechos que sus hijos tienen y que deben de poder accesar. Okay. Now, the information that they provide can be vital to the future of you and your children. La información que ellos proveen para ustedes puede ser vital para el futuro de ustedes y sus niños. Okay. I'm sorry, Myrna, did your camera shut off? Yeah, I'm downloading the cancellation sheet requirements real quick just in case you want to share those. Okay. So Myrna is sending out a document that we normally hand out, which has the requirements for the rule of the law called cancellation of removal for non-permanent residents. Este es normalmente el flyer o el boletín que damos cuando hacemos esta conferencia en vivo y en directo. So ahorita nada más les quiero mostrar aquí en la pantalla estos requisitos. Tal vez Patricia, si ella tiene sus correos electrónicos, se los puede mandar directamente a ustedes. Y el abogado ahorita va a repasar estos requisitos con ustedes, ¿ok? Go ahead, Nadim. Okay. Now, normally when I start speaking about this law, I sort of ask people about some of the problems
different types of problems that their children have in terms of special needs. Normalmente cuando él hace esta conferencia en vivo, hace una encuesta acerca de las diferentes incapacidades que los padres experimentan con sus niños. Now, having done these conferences for many years, I already have a very good idea of what those problems are, so I'll tell you them. Pero dándose que ya tiene muchos años haciendo estas conferencias, todos estos años, tiene una gran idea de las diferentes incapacidades que los padres sufren con sus niños. Okay, and if you have a pen and paper, feel free to write them down and see. And most likely, your child will have a problem, a special needs problem that falls within one of these categories. Y si tienen papel y pluma, pueden enlistar los diferentes incapacidades que él va a nombrar y tal vez alguna de ellas aplica para sus hijos, alguno de sus hijos. Okay, so one primary category is Down syndrome. Una categoría primaria es el síndrome de Down. Okay, another primary category is intellectual disability, formerly known as mental retardation. Otra incapacidad es una incapacidad intelectual. Antes le llamaban retraso mental. Okay, a huge category is autism. Otra categoría que es muy grande es el autismo. Okay, and that's a true diagnosis of autism. Y ese es específicamente cuando los diagnostican con autismo 100%, porque hay derivado de autismo y hay autismo. Okay. The second category related to that is what's referred to as ASD, Autism Spectrum Disorder. La segunda categoría del autismo es Autism Spectrum Disorder, que es un derivado de autismo. Okay, and that includes persuasive developmental delay, Asperger's, and other variants of autism. Y esto incluye a los niños que son diagnosticados con Asperger's disease, disorder, y diferentes problemas de desarrollo global que tiene también características de autismo. Such as what's called persuasive developmental delay. Hay un diagnóstico específico que le llaman persuasive developmental delay, que es traducido en español es más como dilatación global de diferentes metas que los niños tienen que acentuar a cierta edad. So, eso tiene que ver con el desarrollo de los niños, pero no 100%. Okay. Cerebral palsy. Cerebral palsy es, siempre se me olvida que es cerebral palsy en español. Es Parálisis cerebral. parálisis cerebral, muchas gracias. Okay. Vision difficulties. Problemas de visión. A veces los niños tienen problemas muy severos con su visión que necesitan cirugías, cosas a veces nacen sin ojitos. Hearing problems, deafness and severely limited hearing. Que tengan muchos problemas de audición, que necesiten a veces una cirugía, no solamente un aparato, pero a veces necesitan tener un aparatito para escuchar y educación especial. Okay. Then we have a category, all sorts of specific learning disabilities. Y luego es la otra categoría en la que caen todas las demás clasificaciones o problemas de aprendizaje They can be con niños. Auditory processing disorders, visual processing disorders, memory retention disorders. Hay niños que tienen problemas memorizando cosas, que no pueden retener la información. Hay niños que pueden escuchar la información, pero no entienden lo que están escuchando, se les cuesta trabajo procesarlo. Hay niños que lo que leen no les cuesta trabajo procesarlo también. Eso le llaman desorden visual, desorden auditorio y desorden de memoria, ¿verdad? Okay. And then we have children with just a host of, it's not just intellectual problems. The law also applies to children with medical
problems. Ahora, también tomen en cuenta que este caso también le aplica a niños ciudadanos que tengan problemas médicos severos, ¿ok? So this encompasses a wide range of genetic disorders. Y esto incluye muchos tipos de desórdenes genéticos. Okay, what's called chromosomal disorders. Esos que le llaman desórdenes cromosomales. Physical, like sort of bone and muscle disorders. Problemas con sus huesitos, sus músculos. Hay un nombre específico para ese desorden, pero se me olvidó ahorita. Pero hay niños que también, dwarfism, the little kids that don't grow. Dwarfism, yeah. Dwarfism. Okay. Blood disorders. Desórdenes de sangre. Cancers. Cánceres, ciertos tipos de cánceres, como facial and jaw disorders. Desórdenes faciales o de la quijada. Hay niños que nacen con quijadas desfiguradas y necesitan múltiples cirugías. Cleft palate. Brain and cerebral disorders. Desórdenes del cerebro o de la cabeza o de los nervios. Okay. Unfortunately, in my 24 years of doing these cases, I've seen it all. Desafortunadamente, en sus 25 años de hacer estos casos, ha visto muchos tipos de desórdenes genéticos y de todo, por decir. So, what I try to do is I'm trying to say basically sort of the 95% of the categories here. Ahorita nada más le está diciendo las categorías más que ha visto, las más notables, pero obviamente hay tantos tipos de desórdenes genéticos y de la mente, del cerebro, que es imposible nombrarlos todos, pero cualquier situación que requiere cuidado especializado en los Estados Unidos podemos ver, a ver si caen alguna de esas categorías. Mirna, Ajá. alguien está preguntando si puedes hacer el documento más grande para que lo puedan ver, pero también yo se los puedo enviar después por email y también lo podemos publicar en la página web. Para los que no lo puedan ver ahorita. Gracias. Sí, gracias. Estaba tratando de hacerlo más grande, pero creo que es lo más grande que mi pantalla le da. Okay. Porque si lo hago más grande, it gets cut off. Oh, can you hit the 91%? Try to, if you can hit on where it says 91%. So you can. Yeah, I did 91% and that's what it's showing right now, and it's a little too small for them. Okay. So, you go, yeah. Try to go, yeah. It goes bigger. Can you go to 99 on there? I think 93 would be the best because if I go 99, it gets cut off. Well, that's actually probably okay. Go to 99. Okay, right that's there. Probably a little bit better. Okay. All right. Now, the next thing I usually do is I take a show of hands from what countries people are from. Okay. También normalmente él pregunta de dónde son las personas que están aquí presentes para darse una idea de qué país vienen, porque eso determina los servicios disponibles para ese niño. So I'll just, based on my experience, I'll just tell you the answers, okay? Basado en la experiencia de él, simplemente les va a decir la respuesta a eso. Usually the majority of the individuals, families in the room are from Mexico. Usualmente la mayoría de las personas que están en esta sala son de México. Then we have smaller numbers from El Salvador. Luego tenemos un porcentaje pequeño que son del Salvador, Guatemala, Honduras, and then usually a very small number from other countries such as Peru, Colombia, Venezuela. Y un grupo pequeño son de Perú, Colombia y Venezuela. But generally, primarily from Mexico, and then Salvador, Guatemala, and Honduras. La mayoría son del Salvador, Guatemala, Honduras y México. So that's the biggest group, obviously. Ese es el grupo más grande. Okay. Now, if your child has any of the conditions, whether in special education, intellectual, special education, or health problems that I've mentioned.
Si su niño tiene algún problema, alguno de los problemas que el abogado mencionó, o tanto de médicos o de educación especial, okay, or anything closely or anything related or similar, o algo cerquitas de lo que mencionó o similar de lo que mencionó, okay, then I'm sure you would agree with me that your child requires highly specialized services. está seguro que ustedes están de acuerdo con él, que su niño o niña requiere servicios altamente especializados. Okay, whether they're highly specialized educational needs or highly specialized medical needs. Ya sea que sean necesidades especiales de educación, necesidades de educación especial altamente, oh, I just skip the word right now. Necesidades de educación especial o de cuidado médico que son altamente especializadas. Okay, so I'm going to briefly tell you about a law that applies to you, and then we're going to go into it in detail. So, ahorita brevemente les va a decir acerca de esta ley que posiblemente les aplique a ustedes y luego vamos a hablar más en detalle acerca de esto también, ¿ok? Okay, now I usually ask this question, and usually about 2/3 of the room has heard of this law in some form. Usualmente él les hace esta pregunta y usualmente la mayoría de las personas han escuchado de esta ley de esta forma que la menciona. Or have known someone who has been able to obtain their green card through it. O han conocido a alguien que ha podido obtener su green card, su residencia por medio de este caso. Okay. And then, I'm sorry, real quick, I'm just going to say something. Ahorita que el abogado termine de hacer la presentación, vamos a responder las preguntas que veo aquí, okay? There are some questions, so I'm just letting them know, Nadine, that as soon as you're done with the presentation, we'll be addressing some of these questions. Okay, all right. Okay? Okay, yeah, believe me, I'm going to get into all this, okay? No se preocupen, ahorita vamos a responder todas estas preguntitas que veo aquí, okay? All right, so to summarize, the law is known as cancellation of removal for non-permanent residents. So, en resumen, la ley se le llama cancelación de deportación para no residentes legales. Okay. Unfortunately, people have sort of nicknamed it with a slang on the street called tiempo. Desafortunadamente, la gente en la calle la ha hecho sonar como si fuera la ley del tiempo. We always get many phone calls every day asking about the law of tiempo. Mucha gente nos llama y nos pregunta, queremos aplicar para la ley del tiempo. And we have to say, you mean cancellation or removal for non-permanent residents. And we explain. Es cuando, les aclaramos que, se refieren a la ley que se llama cancelación de deportación para no residentes legales. Okay, for the 3 requirements, I'll just briefly state them, and then we're going to, once again, go into detail, okay? Y los 3 requisitos, una vez más, aquí vamos a pasarlos en detalle, ¿ok? Son 3 requisitos para esta ley. Go ahead. Number 1, you must have 10 years of continuous physical presence in the United States. Tienen que tener 10 años de presencia física en los Estados Unidos. Ese es el requisito número 1. Por eso es que la gente se confunde y piensan que es la ley del tiempo. Okay. Number 2, you must be a person of good moral character. Número 2, tienen que ser una persona con buen carácter moral. Okay. Number 3, you must have a child, parent, or spouse with a special educational or medical need that requires specialized services that are not available in your home country, and that parent, child, or spouse must be a citizen or resident. Ahora, tercer requisito, y es uno de los tal vez más importantes de los 3, pero tienen que tener los 3. Tienen que tener un familiar que sea ciudadano o residente, ¿ok? La mayoría de los casos son niños menores de 21 años, padres que son residentes o ciudadanos, o esposos que son residentes o ciudadanos. Give me 1 second, please. Okay. Sorry about that. Disculpen. Ok, so el tercer requisito, y estos familiares tienen que tener algún tipo de
problema médico o de educación especial que necesite cuidado altamente especializado, que no está disponible en sus países. Okay. ¿Okay? Mirna, at the bottom of section 1, you put tiene hijos que nacieron en los Estados Unidos. Take that out. That's not right. What is that? Look at the bottom of the one, number 1, that last line. That's not, take that last line. Tiene hijos que nacieron. Take that out. Yeah. Oh yeah, I don't know what that is. Yeah, I'll show that. That's not for this. Okay. All right. So now I'm going to go into more detail about each of these requirements, and I think that's going to answer a lot of the questions that we've gotten so far. Okay. Ahorita vamos a hablar más en detalle acerca de cada uno de estos requisitos, y yo creo que la mayoría de esta explicación va a responder muchas de sus preguntas que tienen acerca de este proceso. Okay. All right. Now, time. 10 years continuous physical presence. What does that mean? I'll explain that to you. Okay. El primer requisito que dice aquí, 10 años de presencia física continua en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Ahorita les voy a explicar. Okay. Very simple. You have to have been here for 10 years continuously. Muy simple. Tienen que demostrar que han estado aquí viviendo por 10 años consecutivamente en los Estados Unidos. Okay. Short absences of less than 90 days do not break your time. Salidas, ausencias del país que son menos de 90 días no rompen su tiempo. However, when your absences, the sum of your absences is greater than 6 months, that breaks your time. Pero si usted tiene viajes que en total suman 6 meses o más de 6 meses, eso puede romper su tiempo. Okay, so let me give you an example. Les va a dar un ejemplo. We are now in the year 2020. Estamos en el año 2020, ¿verdad? Okay, pretend that you entered the United States January 1st of the year 2010. Imagínense que entraron enero 1 del año 2010. Okay, so write that date down, January 1st, 2010, as an example. Enero 1 del 2010 fue que entraron. Okay? Right? All right. Now, if you had come on that date and never left, si ustedes hayan entrado en esa fecha y nunca se hayan ido del país, then obviously you've been here for almost 10 and a half, 11 years. Entonces, obviamente, ya han estado aquí por 10 años, ya van para 11 años, ¿verdad? Okay. So now pretend that you entered January 1st, 2010, and you took a trip every 2 years for a month. Ahora, imagínense que entraron en enero 1 del 2010, pero cada año tomaron un viaje de un mes. No, not cada año, every 2 years. I'm sorry, cada 2 años, perdón, tomaron un viaje de un mes. Cada 2 años tomaron un viaje de un mes fuera del país, right? Okay. So in 2002, 2004, 2006, 2012, 2014, 2016, 2018, and the beginning of 2020, you took a trip for a month over Christmas, for example. Por ejemplo, que hayan ido en Navidad a ver a sus familiares, ¿verdad? En el 2002, 2000. No, 2012. 2012, 2014, 2016, 2018, 2020. Al principio de este año fueron nada un mes. So you've taken 5 trips of 1 month out of the United States. Han tomado 5 viajes de un mes fuera de los Estados Unidos. That does not break your time. Eso no rompe su tiempo en los Estados Unidos. You still have the 10 years. Todavía tiene 10 años en el país. Okay? Because none of those trips were more than 90 days. Porque ninguno de esos viajes fue mayor de 90 días. And they don't add up to 6 months. Y el total de esos viajes no totaliza 6 meses fuera del país. Estamos hablando de 10 meses. Okay. Right. Menos de 180 días, menos de 6 meses. Okay. Now I hope that's clear. Okay. Espera que ojalá ese ejemplo les haya So now let me turn to another example. Ahora, otro ejemplo.
Suppose you still came in the same year, January 1st, 2010. Supongamos que vinieron el mismo año, enero 1 del 2010. But every December you spent in Mexico. Pero cada diciembre, comenzando el 2010, fueron a México. Cada mes. Okay. All right. So you would have basically now 10 trips of a month. Entonces, para las fechas de hoy, básicamente tendrían 10 viajes de un mes cada uno. Okay. In that situation, you would not have 10 years here. En esa situación, ustedes no tienen 10 años de presencia consecutiva en los Estados Unidos. Because after your 6th trip, porque después de su 7º viaje, in 2006, en el 2016, 2016, you would have had 6 months out of the country. Ya a esas fechas ya acumularon 6 meses fuera del país. So your time would have reset when you returned. So, su tiempo se recomienza otra vez cuando regresan. And you'd only have 4 years in the United States. Y entonces solamente tendrían 4 años de presencia física continua en los Estados Unidos. Because you went over the 6 months, and once you go over the 6 months, your time resets. Porque restarts. Se pasaron más de los 6 meses fuera del país, entonces eso causa que su presencia física en los Estados Unidos hace cuenta que se recomienza otra vez cuando la última vez que ustedes entran al país. So you would not have 10 years, you'd have 4. So no tendrían 10 años en el país, tendrían solamente 4. Okay. Now, ahora, come to a third example. Vamos a un tercer ejemplo. The screen went blank. Oh, all right. Just go back, just leave it where it was. Just leave it there, it's fine. Okay. Third example, same thing. You entered January 1st, 2010. Entraron enero 1 del 2010. But then in 2015, pero luego en el 2015, you took a trip for 4 months. Salieron y tomaron un viaje de 4 meses fuera del país. You went to go see your favorite aunt in Mexico for 4 months. Se fueron a ver su tía favorita en México por 4 meses. In 2015. En el 2015, ¿ok? You came back. Regresaron. That trip was over 3 months. So, este viaje fue por más de 3 meses. Fue de 4 meses. So that broke the time. So, este viajecito les rompió el tiempo de presencia física continua en los Estados Unidos. When you came back, cuando regresaron ustedes, your time restarts. Su tiempo se recomenzó otra vez. And you'd only have 5 years, starting from 2015 to now. Y solamente a la fecha de hoy, comenzando del 2015 al presente, solamente tendrían 5 años de presencia física continua en los Estados Unidos. Okay. That's continuous physical presence. So, eso es lo que se le llama presencia física continua en los Estados Unidos. No pueden tener un viaje de más de 90 días fuera del país, ni sus viajes en total pueden hacer un total de 6 meses o más. Okay. Now, you can also not have deportations. Ahora, también no pueden tener deportaciones. Okay. So then the question comes, what is a deportation? So, ahora esta es la pregunta. ¿Qué se considera una deportación? Okay. Now, if someone is deported by an immigration judge, that's obviously a deportation. Ahora, si alguien lo deporta un juez de inmigración, eso es obviamente una deportación. Whether you leave or you don't leave, or whether you leave and you come back, that cuts off your time forever. Ya sea que se vaya o que no se haya ido o que se haya ido y luego regresado, esa orden de ese juez corta su tiempo en los Estados Unidos por siempre. You can, whether, you come back, you still have 0 years. Usted puede irse, regresar, de todas formas vas a tener 0 años acumulados porque una vez esa orden expedida en contra de ti, no puedes acumular más tiempo en los Estados Unidos. Okay. If you are formally deported by ICE in the United States, that also is a deportation, just like an immigration judge deportation.
También si ICE los deporta formalmente de los Estados Unidos, eso también cuenta igual a como si fuera una orden de un juez de inmigración. Now, border stops are Ahora, a different story. paradas fronterizas, esa es una historia diferente. Okay. Many people, when they come in the United States or return to the United States, get stopped at the border. Muchas gentes cuando regresan de los Estados Unidos o vienen a los Estados Unidos, los paran en la frontera. Okay. 90% or more of those stops are considered simple border stops. La 90% de esas paradas fronterizas son consideradas simplemente una parada fronteriza. Okay, 90% de ellas. And this is what usually happens in a simple border stop. Y esto es lo que usualmente pasa en una parada fronteriza simple. Okay? You're in a group of people, anywhere from 3 to 25 people. Usualmente están en un grupo de personas de 3 a 5, ¿verdad? No, 3 to 25. I'm sorry. De 3 a 25 que están tratando de cruzar. Okay. You're either, if it's a smaller group, you might be trying to cross through the checkpoint in a car or walking. Si es un grupo más pequeño, por lo general están tratando de cruzar por medio del checkpoint en un carro o caminando. Larger group, you're probably trying to cross to the tierra, the land somewhere. Cuando es un grupo más grande, por lo general tratan de cruzar más por la sierra, por las montañas, por las áreas más áridas y más alejadas, pues. Okay. You get stopped. Pero los para inmigración. Each group has a coyote. Cada grupo por lo general tiene su coyote. You're not the coyote. You just paid the coyote. Usted no es el coyote, usted nomás le pagó el coyote. They stop you. Pero los paran. They stop you. Basically, the whole group are members of the group. Y básicamente todo el grupo son miembros de ese grupo que está tratando. No, they stop the whole group or members of the group. Perdón. En muchas situaciones paran todo el grupo o miembros que venían en ese grupo. Okay. You get put into their SUV. Y los suben a la troca, ¿verdad? O la camioneta que traen. Then you get taken to the processing, what they call small processing stations. Y de donde los encuentran, los llevan a las estaciones para procesarlos. Okay. They spend about 5 minutes with you, taking your name. Y usualmente, se toman como 5 minutos con ustedes tomando su nombre. Date of birth, where you're from. De dónde son. Okay. And they take your fingerprints. Toman sus huellas. Okay. And most people say they're from Mexico, even if they're from El Salvador or Guatemala, because they don't want to get sent all the way back to those countries, so they'd rather get sent back to Mexico. La mayoría de las personas dicen que son mexicanas, aunque no sean de México, para que así no las manden de regreso otra vez hasta su país y tengan que volver a regresar desde allá hasta la frontera. Okay. And then they put you on a bus. Y luego los ponen en un bus de regreso. And then once it's full, they drive everyone to Mexico. Y una vez que está lleno ese bus, toda esa gente la manejan a México. Okay. If it's in the process, usually takes 2 to 3 hours. Hear me? I said. El proceso se lleva aproximadamente 3 to 5 hours, you said? 2 to 3 hours. I said. 2 to 3 hours. De 2 a 3 horas. If you get caught late at night, they don't drop you off till the morning, so it takes 4 or 5 hours. Ya, si los arrestan, por ejemplo, en la noche o finales del día, no los van a soltar esa misma tarde, sino que se esperan hasta el siguiente mañana para que sea ya de día y estén ustedes seguros. That's a simple border stop. That does not break your time. Esa es una parada fronteriza simple. Eso no rompe su tiempo en los Estados Unidos, ¿ok? Eso es una simple parada fronteriza. Okay. That is the first requirement. So, ese es el primer requisito, ¿ok? Esos son los detalles del primer requisito. Okay. Number 2. Ahora, número 2. Second requirement. Good moral character. Buen carácter moral. ¿Qué significa esto? Okay. Good moral character
Buen carácter moral does not mean you're some sort of perfect person. no quiere decir que ustedes son una persona perfecta. Just make it red Yeah, red or yellow. Yellow's fine. Okay. It means that the sum of you as a whole is a good person. Esto simplemente significa que, esto lo voy a alargar para que lo vean un poquito mejor. Esto simplemente quiere decir que usted es una persona, dentro de lo que cabe, buena persona. Okay? Because as we all know, Porque como todos sabemos, there is no perfect person. no hay persona perfecta en el mundo. Okay? Mr. Trump thinks he's perfect, El But- señor Trump piensa que es perfecto, but he's not even pero close. no es perfecto. No está ni siquiera cerquitas de ser. Okay? So, people of good moral character Son las personas con buen carácter moral. are people who do not have serious crimes. Son personas que no tienen crímenes severos. Okay? Okay. Now, obviously, someone if you have been convicted of murder, kidnapping, rape, drug trafficking, gun crimes, those are automatically bar you. Ahora, si ustedes tuvieron crímenes relacionados con tráfico de drogas, violar una persona, abusar de una persona sexualmente, violencia doméstica, matar a una persona, secuestrar a una persona, Drug trafficking, child trafficking, you said? gun Trafficking, yeah. Tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de niños, crimes against children. crímenes en contra de niños. These are all serious crimes, Todos estos son crímenes serios. right? These are not people you would want to be watching your children while you are out. Y obviamente ustedes no quisieran tener una persona cuidando a sus niños con un antecedente similar a eso, ¿verdad? Okay. Okay, so those types of crimes or related crimes automatically make you ineligible. Esos tipos de crímenes o relacionados con crímenes similares a los que explicó te hacen automáticamente inelegible para ese requisito número 2. Okay. But a DUI Pero ahora, un DUI is drunk driving, es lo que es manejar borracho. or maybe 2 drunk drivings. O a lo mejor manejar 2 veces borracho. Okay. Or shoplifting. O haber robado una vez de una tienda una cosa pequeña. Those are considered minor crimes. Esos son los que consideran crímenes menores. Okay. Those do not prevent you from having good moral character. Esos no les impiden tener buen carácter moral. Okay. Those are more considered, we all make mistakes in our lives. Todos tenemos errores en nuestra vida. We all have periods where we make a bad judgment call or a bad judgment decision. Periodos en la vida en que a veces cometemos decisiones equivocadas, ¿verdad? Cometemos un error. And they do not, and that one error in judgment or bad or lapse of judgment should not define us as a person. Y ese error en la vida no nos debe de definir como persona todo el resto de nuestra vida, ¿verdad? Okay. All right. Son errores. So that type of minor crime will not prevent you from having good moral character. So, ese tipo de crimen en menor no les impide demostrar buen carácter moral. Okay. Number 2. Cuando sean nada más los que describió, ¿ok? 1 o 2 DUIs o solamente un shoplifting, ¿ok? Similar type of thing. Similar, ¿ok? Okay. Okay. Number 2. Número 2. You cannot be what we call a government benefits bandit. No pueden ser tampoco lo que les llaman un bandido de beneficios de gobierno. And I'm sure we all have heard of these or know of people like this. Y está seguro que ustedes conocen a alguien o han escuchado de una persona que hace algo similar. It's a very small group of people. Es un pequeño porcentaje de personas que hace esto, ¿ok? But it exists. Pero sí existe. Okay. Now, let me start with this. La diferencia de esto, ¿ok? Hay una Taking diferencia. government benefits in times of need does not make you a government benefits bandit.
Tomar beneficios de gobierno durante momentos de necesidad, porque tal vez perdieron su trabajo o ahorita las circunstancias que están pasando. Eso no los hace un bandido de beneficios de gobierno. Okay. ¿Eh? That's what they're there for. Es precisamente para lo que existen estos beneficios, para que la gente lo necesite. There comes time in people's lives when they occasionally hit a roadblock or a severe hardship and they need assistance. Hay momentos a veces en las vidas de las personas que los llevan a pedir estos beneficios porque de plano, de verdad, están sufriendo una penuria que requieren ellos ayuda y por eso la necesitan. And sometimes family help is not enough. Y a veces la ayuda familiar no es suficiente. Okay, but the group of people who I'm referring to is the type of person who you've heard of them, who seem to have everything, but don't seem to have a job. Yeah. Y ustedes conocen a esas personas, son esas personas que parecen tenerlo todo, pero nunca tienen un trabajo, pero sin embargo tienen todo, ¿verdad? No. Seem to have a car. No tienen un carro. They seem to have a car. Parece, tienen su carro. A place to live. Un lugar donde vivir. Food on the table. Comida en la mesa. They even have an iPhone. Hasta tienen un iPhone o una bolsa de Gucci o Coach. Yeah. And a new iPhone. Y el iPhone nuevecito, los que acaban de salir. Yet they don't ever seem to work. Pero nunca trabajan. And you're like, how is that? Y ustedes se preguntan, ¿cómo es que tienen todas estas cosas? They've learned Pues han aprendido how to get welfare, cómo recibir welfare, food stamps, estampillas de comida, medical insurance, aseguranza médica, subsidized housing, ayuda para pagarles su renta, help with gas. les ayudan con gasolina. I mean, just you name it. They're todos estos beneficios que el gobierno le da a esas personas que they could almost write a book on how to get benefits. They're so good at it. Y estas personas son tan buenas en saber encontrar estos beneficios y obtener estos beneficios que casi podrían escribir un libreto con las instrucciones de cómo hacerlo, porque saben hacerlo muy bien. That is not a person of good moral character. Esa persona no es una persona de buen carácter moral. Okay. So now let me give you another example. Ahora, les voy a dar otro ejemplo. You've got a family. Tienen ustedes su familia, ¿verdad? Same example. They've been here since January 2010. El mismo ejemplo. Han estado aquí desde enero del 2010. The husband is the primary earner. Y el esposo es el trabajador principal del hogar, ¿verdad? He does roofing. Proveedor. Y este señor se encarga de reparar los techos. Yes, that's the job. They have an autistic child. Tienen un niño autista. Born in 2012. Que nació en el 2012. Okay. Then in 2016. Luego en el 2016. Oh, you accidentally muted yourself. En el 2016. Okay. The husband fell off the roof. El señor se cae de un techo cuando lo está reparando. He was self-employed. Y este señor se dedicaba era como su propio negocio. Él buscaba su trabajo por su cuenta, ¿verdad? So he didn't have workers' comp insurance este through señor an employer. de hecho no tiene aseguranza de workers' comp, así que la aseguranza de workers' comp no lo va a cubrir. So he was out of work for a year and a half. So, por un año y medio, este señor no puede regresar a trabajar mientras que se recupera porque se lastima muy bien. All right. There was no income coming in. Entonces, ese año y medio no hay ningún ingreso porque él es el que trae ingreso a la casa. So the family had to take welfare and food stamps. Así que la familia tuvo que tomar welfare y estampillas de comida para sobrevivir. The husband had to use the county hospital. El esposo tuvo que usar el hospital de to get his medical care. Y le dieran cuidado médico por esta lesión que sufrió cuando se casó. That does not prevent you from having good moral character. Ese escenario es muy diferente y no le impide demostrar buen carácter moral. Now the husband's back at work and he's working and supporting his family. Y ahora ya el esposo ya se curó y ya regresó a trabajar. There's no welfare, there's no more food stamps. Apoyando a su familia. Ya no reciben welfare, ya no reciben estampillas de comida. That is simply a life circumstance that happened. Esas circunstancias no les afectan. ¿Por qué? Eso simplemente son circunstancias que pasan a veces en la vida. And the family ran into a roadblock, some bad luck, and
Y in la their familia life. simplemente, Mm. pasó por un mal momento en su vida que fue mala suerte simplemente. And they were forced to use the benefits because they had no other option. Y forzosamente tuvieron que usar los beneficios porque no tenían otra opción para sobrevivir. And they did. Y lo hicieron. Okay. Bien. All right. Now, another example that comes up a lot is the Ahora, single parent, usually the single mom. Okay. que en muchas situaciones, esta situación es muy común, ¿ok? Es por lo general una madre o un padre soltero. Okay. So let's use the example of a single mother. Ahora, hacemos el ejemplo de la madre soltera. So same thing, came in January of 2010. Entró en enero del 2010. Okay. 2012 had an autistic child born. En 2012 tuvo un hijo y ese niño tiene autismo. For whatever reason, the father left. Y por la razón que haya sido, el papá de ese niño los dejó Shortly after birth. después de que nació el niño. So now she's a single mom. So ahora ella es una madre soltera. She's been working, cleaning houses for the last 7 years. Y ha estado trabajando, limpiando casas por los últimos 7 años por su cuenta. But she can't really do it full time because she can only sort of do it when the autistic child's in school. Porque ella no puede en realidad tener un trabajo formal de tiempo completo, porque ella solamente puede trabajar durante las horas que su niño está en la escuela. So she does that. Entonces ella se dedica a limpiar casas cuando ella está disponible. She declares her income. Y hace sus impuestos, declara sus impuestos en sus taxis. Okay. She's got another child who's 5 years old and has no medical or educational issues. Y tiene otro niño encima de 5 años que no tiene ningún otro problema educacional. Okay. But based on her earnings, pero basado en lo que ella reporta de sus ingresos en sus impuestos, even though she works 30 hours a week, she still qualifies for food stamps and a small amount of welfare. Aunque ella trabaja 30 horas a la semana, basado en sus ingresos, ella de todas formas califica para recibir poquito welfare y poquito de estampillas de comida. Because it's done on what's called income guidelines. Porque Based on está basado en las guías de ingresos de esta persona. your earnings and your dependents. No, es el monto de los ingresos y sus dependes debajo también. Okay. That is perfectly fine. Ese escenario también está perfectamente okay. Because there's no law or crime against being poor. Porque no hay una ley o que diga que es un crimen el ser pobre. A rule against it. That's just life. No hay regla en contra de eso. Simplemente esa es la vida a veces. She's pobres. doing what she can under the circumstances. Unfortunately, based on her earning capacity, that's what she can earn. Y ella está haciendo lo que puede dentro de las circunstancias y bajo las circunstancias que ella tiene es lo máximo que puede ganar, que puede, traer de ingreso a la casa. Okay. All right. So that's perfectly fine. Bajo ese escenario, esas circunstancias, está perfectamente bien si ella está recibiendo esos otros beneficios para ayudarse poquito a su hogar. All right. Now, the third requirement, which people love to pretend they don't know about. Okay? Este es el tercer requisito que la gente le encanta decir o pretender que no saben al respecto. Okay, and I will say, don't even try that. No one believes you when you say that. Y dice que ni siquiera intenten decir eso porque nadie les va a creer esto, ¿ok? You must have filed and paid taxes. Tiene que haber hecho y archivado impuestos cuando usted tenía un ingreso. And even if you're self-employed. Y aunque usted trabaje por su cuenta, está... Even if you're paid in cash. Aunque le pagaban en cash, está obligado. This excuse, oh, I didn't know. Why do we get cash? No one believes that. Me pagaban en efectivo. Eso no es una excusa para pagar sus cosas. First of all, primero que nada, if everyone got paid in cash and no one paid taxes, le pagaran en efectivo y nadie hiciera sus impuestos, you think there'd be any schools? ¿Ustedes creen que habría escuelas en este There'd be país? special education? ¿Ustedes creen que tendríamos educación especial en las escuelas? You think there'd be medical care for your special need for kids with medical problems? ¿Ustedes creen que el Estado o el gobierno les daría
cuidado médico a sus niños con necesidades especiales o que tienen necesidades médicas? You think there'd even be a road to drive to the school or the hospital on? ¿O creen que inclusive tuviéramos buenas carreteras para poder manejar seguramente para llevar a nuestros hijos a las escuelas o al hospital? I didn't say it's good road. I meant even a road, Mirna. Oh, sorry. A road. Well, same thing. Yeah. Okay. All right. That's where do you think all that comes from? ¿De dónde creen que esas cosas vienen? The government, how do you think the government runs? ¿Cómo creen ustedes que el gobierno funciona? How do you think the government pays for the judges who determine these cases to give you a green card? ¿Cómo creen que el gobierno le paga a estos jueces que determinan si les van a dar una green card o no? Taxes. Son los impuestos que pagamos todos. And if you and I don't have a social is not an excuse. The government's happy to give you an ITIN number. Y el que no tenga un seguro social para hacer sus impuestos no es una excusa, porque el gobierno está más que contento de darle un IT number, le llaman un número de PIN que el IRS tiene para que usted pueda hacer sus impuestos. Okay. And if you get paid in cash, then guess what? You're self-employed. Y si a usted le pagan en efectivo, usted es considerado que se emplea a usted propiamente. You still have a duty to add up your income. Tiene la responsabilidad de hacer el total de su ingreso, de todo Subtract your expenses. Subtraer de ahí los gastos que usted And tuvo. the remainder is your income. Y lo Just que like queda después any other business. es su ingreso, que es como cualquier negocio en este país. I mean, So, imagine y todo lo que gasta. imagine a restaurant. Imagínense un restaurante. Some customers pay by cash, some pay by credit card. Hay clientes que a veces pagan en efectivo, hay gentes que pagan en tarjeta de crédito. It's all income for the restaurant. Todo este es ingreso para el restaurante, ya sea efectivo o por tarjeta de crédito, es un ingreso que el restaurante está recibiendo. Okay, so you must have filed tax returns Tienen que haber hecho sus impuestos for the minimum of the last 10 years. por mínimo los últimos 10 años. Okay. Now, only time you don't have to La única ocasión en la que no son requeridos hacer is sus impuestos when you earn under the income guidelines. es cuando ganan menos de lo que el IRS requiere para hacer sus impuestos. Which is usually a very low sum, and most people make over that. Y usualmente es una suma muy pequeñita y la mayoría hacen más de eso. And for one person with 2 children, it's like 10,000, something really low. Para una persona con 10 niños es... Two kids. I'm sorry. Para una persona con 2 niños es una cifra, bastante, no muy alta. Approximately 10,000. Es aproximadamente $10,000. Which is a very low sum. Lo cual es muy bajita. Past that, you must file your tax returns. Más allá de eso, tienes que hacer tus impuestos, ¿ok? All right. Now we turn to the main requirement. Sorry, can you see the screen or did I mess it up? No, I see it. Okay, good. So vamos al tercer requisito. Right. This is the hardship requirement. Este es el requisito que tiene que ver con demostrar la penuria extrema, ¿ok? Okay. All right. Un poquito más para que lo vean. 99% of the cases 99% de los casos that we do que hacemos, is the hardship is based on a child la penuria está basada en un niño who's born in the United States, que haya nacido en los Estados Unidos, not in another country, no en otro país, unless they're a resident. al menos que ese niño sea un residente legal de los Estados Almost Unidos. never. Es muy raro en estas circunstancias, en estos casos. Okay. 99% of the cases, the child is a citizen of the United States because they were born here. La 99% de los casos es un niño nacido en los Estados Unidos, un niño ciudadano de los Estados Unidos. Okay. And that child must have a serious special educational or medical need. Y ese niño tiene que tener una necesidad muy seria, ya sea educacional o médica, that requires highly specialized services que requiere servicios altamente especializados that are not available in your home country.
que no están disponibles en su país de origen, Okay? So, de los padres. all right. So, using the example of autism Ahora, usando el ejemplo de autismo or Down syndrome, o síndrome de Down, okay? Or a blind child. o un niño que haya nacido ciego. Those children require highly specialized special educational services. Esos son niños que requieren servicios altamente especializados, tanto educacionales, That are not available, what's called readily available in your home country. que no están disponibles fácilmente en los países de los padres. Okay. That does not mean that they don't exist. No quiere decir que no existan, It's just that they're not readily available. sino que no están tan fácilmente disponibles. Okay. So let's use the example of Mexico. Ahora, usemos el ejemplo sobre México. Mexico México has special education. tiene educación especial. And since I've been doing these cases for the last 24 years, Y desde que él ha estado haciendo estos casos en los últimos 24 años, Mexico has made great improvement in their special education. México ha adquirido un mejoramiento muy grande en la educación especial. I mean, 24 years ago, it was barely available. Hace 24 años estaba medio que disponible. Okay. And now Mexico can probably provide it to almost 3 to 5% of their population, of the kids who need it. Y ahora México puede proveerle al 4 o 5% de su población que lo necesita. Okay. So that means Eso quiere decir before, que antes, if you had 100 kids who needed highly specialized special education, almost none would get it in Mexico. It barely existed 24 years ago. hace 24 años, si 100 niños necesitaban educación especial, casi ni uno lo Maybe recibe. one. Tal vez uno de 100. Now it's closer to 5. Ahora está más cerca a 5. Okay. But that still leaves, that's a big gain. Okay. Y ese es un cambio muy grande. Okay. And I commend and I appreciate that the improvement they've made, and they're trying their best. Y sí, y no, le da gusto que están intentando mejorar esa situación. Están intentando lo mejor que pueden dentro de las circunstancias. Okay. But you know, and they've done well based on their limited resources. Y lo han hecho bien basado en sus recursos limitados también. But it's still Los not, pasados de aquí, ¿verdad? it's still not enough. Pero aún así no es suficiente. So the problem is, what about the other 95%? Porque todavía continúa el problema de que él pasa al otro 95% de los niños que todavía lo necesitan. Okay. So that's what they look at. So, eso es a lo que el gobierno ve, que Okay. qué tan disponibles están estos servicios en el país a los padres para estos niños. Now, El Salvador, Guatemala, Honduras, they even have less services available. Ahora, than El Salvador, Mexico. Honduras, Guatemala, ellos inclusive tienen mucho menos servicios que México. And really, there's no improvement really happening there right now, because their No, governments are extremely stretched. Okay. ahorita no hay ningún tipo de mejora en cuanto a eso, porque sus gobiernos de esos países están muy estrechados con todo lo demás que está pasando. Okay. Now, simple things Ahora, simples cosas. if your child has a minor hearing problem and needs a hearing aid, Ahora, si su niño tiene un problema de audición mínimo y requiere simplemente un aparatito para escuchar, or has simple attention deficit disorder, o simplemente tiene lo que le llaman ADHD o ADD, que tiene ineficiencia de atención, those do not qualify. esos no califican. Mexico has hearing aids. México tiene aparatitos de audición, They're readily available, están bastante disponibles and para they're easily available, y usualmente están disponibles para quienes and it's not cost prohibitive. That means the average person can afford it.
Y no son tan caros que la gente no pueda pagar por ellos. La mayoría de las personas puede tener el dinero suficiente para comprar un aparato. Mexico also has the medication También México tiene la medicación used to treat ADD and ADHD readily available, and it's cheap. que requieren los niños que sufren de deficiencia de atención. Y ese medicamento también está bastante disponible y es barato. Okay, and there's pediatricians who are knowledgeable about it there. Y hay pediatras que tienen conocimiento bastante amplio acerca de esa situación, de ese desorden. But they don't have the highly specialized teachers for Down syndrome, autism, intellectual disability, autism spectrum. They don't have those type of Ahora, no tienen, services. son los maestros de educación especial que son altamente capacitados para lidiar con niños con autismo, desorden, aspecto de autismo, Down syndrome. síndrome de Down, parálisis cerebral. They don't have that. No tienen So eso. that's why those qualify. Okay. Eso, por eso es que esos tipos de situaciones con estos niños son las que califican para estos casos, porque esos maestros que están altamente entrenados no están disponibles. Okay. And same thing with the medical issues. Y lo mismo es con los problemas médicos. Okay. Children with chromosomal disorders, genetic disorders. Niños que tienen desórdenes cromosomales. What was the other one? Genetic disorders. Sorry. Genetic. Sorry, you got cut off again. What? Genetic disorders. Yeah, desórdenes genéticos, desórdenes cromosomales. Bone problems. Problemas de sus huesitos. Cancer type of problems. Diferentes tipos de cánceres. Highly specialized heart problems. Problemas del corazón que son altamente especializados. Okay. That type of highly skilled medical care is not readily available in Mexico. De cuidado médico altamente especializado no está tan disponible en México. Because these are not situations where a normal pediatrician can handle it. Estas no son situaciones que un pediatra normal, común y corriente puede manejar. There's a problems where you need highly specialized doctors like pediatric neurologists, pediatric cardiologists, genetic specialists. Son situaciones en las que necesitas doctores especializados en ese problema, como pulmonólogos. Pediatric pulmonologists. Pediatras pulmonólogos, pediatras genéticos, pediatras, neurologists. Okay. And highly special and very equipped medical centers like Stanford or UCSF. Que por lo general encuentra solamente en centros médicos que tienen todas esas especialidades, como Stanford, UC Davis, UC San Francisco. UC San Francisco. Okay, so these qualify because these are highly specialized medical needs. Estos problemas médicos califican porque requieren necesidades médicas altamente especializadas. Okay. Now, if your child has glasses, ahora, si su niño tiene anteojos, or has asthma, o tiene asma, those do not qualify. Esos no califican. Mexico has glasses. México tiene lentes. There's lots of optometrists. Hay muchos optómetras. You can get glasses readily available there. Los lentes están fácilmente disponibles para asthma. Medication is readily available in Mexico. La medicina para el asma también está bastante disponible. There's many pediatricians who can treat it easily. Muchos pediatras lo pueden tratar eso fácilmente. Okay. Now, turning back to these medical and special educational problems that I was referring to, or that I mentioned earlier. Ahora, regresándonos a la lista de diferentes problemas de necesidades especiales que requieren educación especial.
without the services that your child here remains in the United States, receives here in the United States, your child would be severely affected. Sin esos servicios que su niño recibe aquí en los Estados Unidos, su niño sería severamente afectado si no tuviera acceso a esos servicios. So, for example, in the case of the medical problems, the child could lose their life. Por ejemplo, en la situación del problema médico, muchos niños a veces pueden perder su vida si se los llevan y no tienen acceso. And in the case of the special educational problem, it can be the difference. Acerca de la educación especial. It can be the difference between the child having even some education and some semblance of a normal, productive life. En el aspecto de la educación especial, puede estar la diferencia en tener un niño con algún tipo de educación especial o la educación especial que probablemente le ayudaría a ser lo más independiente. A chance at a productive life. Que puede tener una vida mayor productiva que si no lo versus that child basically living the life of a houseplant, just sort of in a corner doing nothing. A comparación a simplemente vivir su vida como si fuera una planta, sin tener ningún tipo de apoyo, de ningún tipo de crecimiento, porque no tiene ninguno de esos servicios que le estaba apoyando tanto para crecer y mejorarse. Okay. And those of you with children in special education also must know that the pride and the esteem that the child gets from making even simple gains is very important for their psychological and emotional well-being. Y ustedes, padres que tienen niños con necesidades especiales, pueden testificar acerca o confirmar la importancia de todas esas pequeñas cositas que ellos logran aprender, la diferencia que hacen en esos niños, no solamente para su vida, pero también psicológicamente. You know, we have cases where, you know, the teachers and the parents and the therapists work for years. And after years of hard work, the child can say mama, or write their name, or just say a few simple words like, I'm hungry. Okay? Hay casos que tenemos que los padres y junto con los maestros trabajan arduamente para que el niño pueda aprender finalmente a decir mamá o papá. Eso es algo grande para a veces muchos padres. Or write their name. O que puedan escribir su nombre, sus niños. Or to say I'm hungry. O que puedan decir tengo hambre. Or to use the bathroom alone. O que puedan usar el baño ellos solitos. Those are big goals, big milestones in the child's life and just the family. Esos son metas muy grandes en la vida de cada niño y inclusive para cada familia. So those children qualify. So, esos niños con esas necesidades especiales califican. Okay, because this law Porque was esta ley, designed 25 years ago. esta ley la hicieron hace 25 años. The Okay? United States government, which is very generous and has historically been very generous, okay, with its citizens, Hace 25 años el gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno bastante generoso y que históricamente es muy generoso y protectivo con sus ciudadanos, saw that many children with serious educational and medical needs were being taken out of the country. Se dio cuenta que muchos niños ciudadanos de los Estados Unidos con necesidades serias de educación especial o médicas estaban siendo sacados de los Estados Unidos. And they were being taken to Mexico and other countries, and there were stories about how a lot of them were dying. Y empezaron a escuchar historias acerca de cómo muchos de esos niños estaban muriendo Or facing severe discrimination o estaban enfrentando severa discriminación por because of their problems. por sus problemas. Okay, so they designed this law So designaron esta ley, so to give green cards to the parents of these crearon esta ley needs children, para darles green cards a los padres de estos niños, so the children would stay here. para que así esos niños no se tuvieran que ir y se pudieran quedar aquí. It was very apparent that once the children left, they would never have the opportunity to come back.
porque era obvio y muy aparente que una vez que ese niño salía de los Estados Unidos, obviamente no va a poder regresar por sí solo, ¿verdad? They basically passed this law and put these simple time and good moral character requirements, which are not very tough. They're pretty easy requirements, really. Okay. Y básicamente ellos crearon esta ley, le agregaron estos dos requisitos de demostrar 10 años en el país, continuos y buen carácter moral, lo cual en realidad no son difíciles de demostrar para la mayoría de las personas. Yeah. And those are the requirements. Y esos son los requisitos. And if you have a special needs child, you're eligible to obtain a green card. Y si tienes un niño con necesidades especiales, puedes obtener una green card. Okay. The process usually El proceso usualmente it was taking about 2 to 3 years before the pandemic. Antes de la pandemia, 2 o 3 años se estaba llevando. Okay, and now it takes much longer because everything's shut down. Se va a tomar más tiempo, se está tomando más tiempo por el cierre que hubo. So my best estimate at this time, if the government opens, early next year, is probably looking at about a 4 to 5 year process. La mejor estimación que él tiene, asumiendo que el gobierno reabra completamente el próximo año, piensa que se va a tomar, how long did you say, 4 to 5 years? Yeah, 4 to 5 years. 4 o 5 años aproximadamente es lo que él estima que estos procesos se van a tomar ahora. Current attorney's fees for these services are $16,000. Los honorarios que él cobra para hacer estos casos cobra $16,000. That's current costs. Es el costo actual ahorita. At this time. Okay. It's a good law. It's a generous law. Ley. Es una ley muy generosa para familias con estas circunstancias. Unfortunately, it's still not that widely known as it should be. Pero desafortunadamente no está muy conocida como debería de. That you would expect after so many years. Para estas fechas, después de tantos años de estar ahí. I mean, I even find lots of attorneys who just don't know it. También él encuentra muchos abogados que simplemente no conocen de esta ley o no la han hecho, no la escuchan. Been around for many, many years, and I've got hundreds, if not thousands, of clients who are now residents and citizens who've taken advantage of it. Lo ha hecho por muchos años y mucha gente hoy en día es residente y hasta ciudadanos son. Okay. All right. So that concludes our presentation. So, dice que esto concluye la presentación en cuanto a este caso en principal. Okay. Okay. So if you have more detailed, questions about your own case, you need to contact our office and speak with Mirna. Que si tienen más preguntas más específicas acerca de la situación de ustedes, que pueden contactarnos directamente, pueden llamarme a mí. Yo soy la asistente legal de él, yo soy la que le ayudo a coordinar todas sus citas y hablo con ustedes para entender más su situación, porque pues cada situación es muy individual, muy única. Sé que aquí hay varias preguntas. There's a bunch of questions here, Nadim, that they sent, but some of them, I think most of them. Yeah, so actually I was going to ask Patty, how do we do this then with the question? Muchísimas gracias, Nadim y Mirna. So thank you very much. So we're going to go through the questions really quick. Okay. So una cosa que queremos aclarar es que al principio lo que estabas describiendo, los diferentes tipos de autismo, son diferentes formas de autismo. So eso es un comentario que alguien nos dio. So queremos ir primero con la señora María José Muñoz, que tiene una pregunta. Señora María, si nos escucha, ¿puede abrir su micrófono para hacer su pregunta? So Maria Muñoz has a question. Okay, cool. She's going to go through some of the questions. And then, sorry, también real quick, vamos a poner la información, en ese boletín está la información de nosotros. So ahí también pueden llamar más adelante si tienen alguna duda, ¿ok? Que no cubramos a hoy. Okay. Yeah, my only rule sort of on answering questions, Una cosa rapidita que quiero mencionar. Antes de responder una pregunta para ustedes. I do not like to second guess your attorney if you already have an attorney. Si usted ya tiene un abogado, a él no le gusta
dar como una segunda suposición de lo que su abogado ya le ha dicho. Because your attorney knows your case. Porque su abogado de usted conoce el caso de usted. Because when everyone knows an immigration attorney, you might have one question for us, but we have to ask you 30 questions to answer that question. Porque usted tal vez tendrá una pregunta para nosotros, pero muchas veces para poderle responder esa pregunta tenemos que hacerle 30 preguntas adicionales. Okay. Your lawyer has most likely gone through, he or she has gone through all these questions for you and given you the best advice. Now, I don't know your case or your situation like they do, so my advice would not be beneficial like their advice would be. Ya dice el abogado que su abogado ya él conoce los datos específicos de su situación y es muy probable que su abogado ya ha repasado con usted su situación de usted, su caso de usted, su escenario de usted y él no se siente cómodo dándole una opinión sobre su caso cuando él no conoce todas las perspectivas, todos los detalles de su caso y especialmente cuando usted ya tiene un abogado que my advice would probably be counterproductive in that scenario. En ese escenario, el consejo del abogado probablemente sería contraproducente. Okay? All right, so let's go ahead and start, Mirna. All right, so comenzamos con esta señora María. Señora María. Sí, buenas tardes. Buenas. Hi, I passed my question, actually. He already answered. Okay, okay. Yeah, thank you so much. Thank you, yeah. Sure. La otra pregunta es, el esposo de esta persona es residente de los Estados Unidos desde hace 10 años. Él aplicó para la ciudadanía este enero que pasó y justo el día que tuviera su cita para las huellas, cerraron el departamento por la pandemia. Su tarjeta se expira el 13 de octubre, que ya es pronto. ¿Qué pueden hacer para pedir una excepción en su residencia? So, did you get the question, Nadim? Yeah, I got that. Has nothing to do with that's whoever did the citizenship. They need to answer that question. Que hizo la ciudadanía para él tiene que responderle esta pregunta. Yeah, that's para esa persona. nothing to do with this presentation. Dice él que esto no tiene nada que ver con esta presentación. Que quien sea que le haya ayudado a hacer su aplicación de ciudadanía, ¿lo hizo un abogado o lo hizo él solo? No sabemos. Yeah. So, la persona que le llenó la documentación, me imagino que tal vez fue un abogado, ojalá que sí haya sido un abogado, puede responderle a esta pregunta. Gracias. Otra pregunta es, ¿recomienda iniciar el trámite antes de tener los 10 años si cumple con los otros requisitos? Sí, ya está question. I mean, can you start the process before the 10 years? Yeah. No. No puedes comenzar el proceso antes de tener los 10 años. Tienes que tener ya los 10 años cumplidos. And it's not just that you have 10 years, we have to make sure that we have documented proof of 10 years. Y no es que tengas 10 años en el país necesariamente, sino que tienes que también tener documentación que respalde, que puedas demostrar que has estado aquí por 10 años. Okay. Once I have documented proof, una vez que tiene prueba documental en papel, then we can start a case. Entonces podemos comenzar el caso. Yeah. So you may hear people who say, oh, you don't need it, but believe me. Hay gente que te va a decir, oh, no necesitas eso, pero no, créeme, eso es muy importante. I've seen people start cases with people who are, have been sort of cheating them out of their money and done that, and then I've seen same people get deported in court. So no, do not ever do that. Anyone who tells you that they can get around the government requirement is wrong. Okay? Nunca vaya a escucharle a ninguna persona que le diga, oh, no te preocupes, este requisito de alguna forma lo podemos demostrar más adelante. Él ha visto muchos casos en los que las personas terminan deportadas porque comenzaron sus casos sin tener prueba firme de que tenían cómo demostrar que tenían aquí los 10 años de presencia física. Eso es todos los requisitos en este caso son muy importantes y ese es uno súper importante. Tienes que poder demostrar que has estado aquí físicamente con documentación.
You know, and just while I'm on that topic, immigration court is open to the public. Okay. Y lo que estamos hablando de esto, la Corte de Inmigración ya está abierta al público. Okay. Okay. And so, you know, when we go to court, So, cuando vamos a corte, one of the calendars is called the master calendar. There's usually 50 or 60 cases there. you know, por lo general hay 50, 60 casos en la audiencia inicial, que le llaman la audiencia más. You know, as we wait for our turn, you hear about some of the other cases. Y en lo que estás esperando por tu turno, escuchas lo que está pasando con los otros casos y el juez habla con ellos. Even though I've probably been thousands of times, what I see never has stopped amazing me. Okay. Y cada vez que va, lo que ve no para de sorprenderlo, de cómo los errores pequeños que se cometen cuando las personas no abren sus casos apropiadamente y adecuadamente. And lots of people just get cheated. Y mucha gente simplemente les hacen trampas, And so I always tell people, listen, so les dice, make sure you go to a reputable attorney and that they're an actual attorney. Okay. Asegúrense que vayan con un abogado reputable. And make sure that they are an actual attorney. Y asegúrense que de verdad son un abogado. Because there's too many of these, what we call fly-by-night operations. They come to your town, they make all these promises, they're getting you a work permit, blah, 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 and then a year or two later, they're gone. Porque, you know, si van con notarios o esas oficinas que dicen, no, hacemos casos de inmigración, por lo general, esas oficinas están abiertas 1 año, 2 años, hacen su dinero, cierran changarro y se mueven a otro lugar y nunca los vuelven a ver ustedes. Okay. Okay. So, yeah, just please be careful. Tengan mucho cuidado de que sea siempre un abogado con el que traten. Okay. Ellos tienen que responder a altos estándares para ser abogados y tienen responsabilidades. Because the number one thing a good lawyer has is our reputation. Porque la cosa número 1 que un abogado tiene es la reputación que ellos cargan. It takes years and years and years to build that up. Y toma años y años construir esa reputación. You know? And, you know, and if you have a reputation for helping people, it's because you help people. Y si tienes una reputación de que ayudas a la gente, es porque de verdad ayudas a la gente. Okay. Okay. Sorry, I lost track of the question. Okay. Otra pregunta. ¿Alguien quiere saber si puede hablar cómo afecta a los padres cuando piden seguro médico? How does it affect if they apply for like emergency medical you're talking or? Vamos a ver, Valesca, ¿nos puedes aclarar tu pregunta? Sorry. So, Sí, perdón. Sí, la pregunta es, bueno, como hago grupos de apoyo, muchos padres me preguntan, en este caso, si ellos agarran seguro médico para los padres. No estamos hablando de medical de emergencia, estamos hablando como el programa de Health Pack, que es para personas que no tienen papeles. So they're worried if they apply for those medical programs like in San Mateo County or in Contra Costa that they have the PAC program, like subsidized by the county. I don't think it does. Yeah. No. That will not affect you for this type of cancellation removal case. Okay. No les afecta para este tipo de cancelación de deportación, este tipo de caso de cancelación de deportación, este tipo de servicio médico no les afecta. Because those are once again income based. Porque esos están basados en ingresos de las personas. Okay, and there is no rule or regulation or problem with being low income. Y no hay una regla o regulación si usted tiene problemas de ingresos. Okay, you know, unfortunately, many employers don't provide health insurance. Okay. Desafortunadamente, muchos empleadores no proveen aseguranza médica. And the income that they do pay is not enough to pay for health insurance because health insurance is very expensive. Okay. Y mucha gente pues no puede pagar por aseguranza médica privada porque es muy cara. So every county, most counties have these subsidized programs. Okay. La mayoría de los condados tienen programas subsidiarios por el condado o organizaciones. And many of our clients have them. Y muchos de nuestros clientes los han tenido. And yeah, and that's fine. So está bien, no hay problema.
Ok, otra pregunta. Una persona con deportación en ausencia cuando era una adolescente y nunca ha salido, pero tiene 4 niños con discapacidad y tiene 26 años aquí en Estados Unidos, ¿esa persona pudiera tener posibilidad de poder arreglar el estatus legal? Yeah. So I got that, Maria. Yeah. It sounds like that they failed to show for immigration court. Okay? Yeah, when she was a teenager. Yeah. All right. Unfortunately, that's still a deportation, whether it's you're there or you're not there, it's still a deportation. Desafortunadamente, aún así se considera una deportación, ya sea que haya estado presente o no, es una deportación en su récord. Okay. The only way that can get set aside is if you were in deportation it was called in absentia, can be set aside is if you were not provided proper notice. La única forma que puedes argumentar que esa deportación en ausencia fue a causa de que no te notificaron apropiadamente, es la única vez que puedes pelear ese caso. Yeah. But if they were given notice, pero si le dieron notificación de que ella tenía que presentarse a corte, that's a deportation. Y ella no se presentó. After that, you have 0 years. Y después de esta deportación, ya no ha podido, ella en el sistema ya no tiene ningún año acumulado. No puedes acumular ningún tiempo después de una deportación. Gracias. La otra pregunta es si un niño o un adolescente que no nació aquí, pero vino a los Estados Unidos con una visa y se venció, y el niño tiene autismo severo y no puede hablar y tiene retraso mental, ¿puede calificar para el estatus migratorio en los Estados Unidos? Okay. Not through this law. No por medio de esta ley. Okay. No, they must be either a citizen or a resident. Tienen que ser residentes legales de los Estados Unidos o ciudadanos. Ok, y otra persona quiere aclarar de nuevo que si alguien va al hospital o al médico, eso no le va a perjudicar con la carga pública, ¿verdad? So you just go to the doctor or a hospital? Yes. Yeah, ¿En emergency basis? No. Yeah, no. No. No le va a afectar. Ok, gracias. Otra pregunta. Su hijo de esta señora fue diagnosticado con un desorden genético llamada cambio en el gen P10 o también síndrome de tumor amatorma. Y ¿pudiera entrar a la categoría de enfermedades? Yeah, it's not just, so go ahead, Nadine, but this is the one where we would have to look and see what type of services this child receives, pero, right? Yeah, so we'd have to see exactly what are the symptoms of this disorder. Tenemos que ver varias cosas. ¿Cuáles son los síntomas? What effects does it have? ¿Cómo le afecta a este niño? ¿Qué servicios médicos requiere? ¿Qué servicios de educación especial requiere? Pero por lo que veo, probablemente necesita ambos, educación especial y servicios médicos. Yeah. So here's what we do. So para estas circunstancias. If there's many disorders that are being diagnosed every year, right? Cada año están diagnosticando, ¿verdad? Porque son muchísimos nuevos y or are very rare. Que no muy poquitos niños en todo el mundo tienen. You know, so we have to do a little bit of, like when we had a case, Dandy Walker syndrome. I never heard of it. Okay. Como right. ahí tenemos un que le llama, I forgot the name. What did you say? The name Remember that one, Dandy Walker one? Walker, right. Only like 140 kids in the United States get it or something. Remember that one? Yeah. Hay un síndrome que le llaman el Dandy Walker syndrome. Antes había muy poquitos niños diagnosticados en todo el país con este desorden. If we have any questions, we send you with a letter to your doctor to ask questions about it. Okay. So si requiere este tipo de desórdenes,
requiere que le demos una carta para que se lo mandemos a su doctor, usted, y nos unless we can tell from the paperwork how serious it is. Al menos que podamos ver con los récords médicos del niño qué tan serio es. Porque a veces se puede terminar con eso también. I mean, I'll just tell you from my experience so far, okay? Pero basado en su experiencia hasta ahorita, based on my experience so far in the type of disorders that children in these type of conferences have, they're always serious enough to qualify. Okay? La realidad es que la mayoría de las incapacidades en estas conferencias son bastante serias. Y I want to say this, can I say this, Nadim, that in the majority of these cases, if they can just call us directly, we can just talk to them directly, give them that letter if it needs to be addressed, and we'll just have them come in and bring their evidence, and then we can review it one-on-one with them and determine that. But that's kind of like the best thing to do in these cases. But yeah, that's perfect. Go ahead and say that. Yeah. So, y una cosa que les quiero mencionar, cuando hay situaciones de esta magnitud que tienen niños con desórdenes genéticos que a lo mejor son raros, o inclusive niños con autismo o cualquier otra discapacidad, lo que el abogado siempre hace es que los hace venir a una consulta directamente con él para que ustedes traigan esta evidencia y nosotros podamos revisar esta evidencia con ustedes. Les hacemos muchas preguntas en esta consulta y así determinamos con exactitud qué tan severo esto es y si lo piensa tomar el caso él y con qué seguridad él lo está tomando. Hay veces que basado en la información que ustedes traen, los toma luego. Hay veces que a veces queremos ver algo más y les damos una carta para su doctor. Hay veces que a lo mejor en ese momento no lo toma, pero en 6 meses lo tomamos porque cambió algo que necesitábamos que los padres abogaran para sus niños, que a veces eso también pasa. So, no se preocupen, cualquier duda que tengan, nomás contáctenos y nosotros les hacemos una cita para que vengan a hablar con él directamente de esto. Y otra pregunta es, ¿cuál es la documentación que se debe presentar como prueba para demostrar que he estado 10 años? Oh, hey, can you say thanks to Rocio? I'm learning. I'm getting better. Right? He's doing so much better. He's always spoke really good Spanish, actually. So, yeah, la documentación. So you want the payment plan one? Is that no, the documentation that they need to show. Okay. Well, that's a long list. Okay, so documentation in this country is easy. So, documentación ahorita en el país es fácil de encontrar. Porque most of us get a cell phone, right? La mayoría de nosotros tenemos un celular, ¿verdad? Eso crea una factura mensual. Okay. Como consecuencia people open savings accounts. La mayoría tenemos cuentas de bancos. They when they go to adult school. Van a escuela, la mayoría a veces van a escuelas de adultos. And they go work somewhere to get some pay stubs. O a lo mejor tienen trabajitos, right? Que les dan talones de cheque, les dan su cheque y hay un talón de cheque. Their kids get immunized. Sus niños, tienen los récords de vacunas, también esos son go to school. Sus niños van a la escuela. So basically, we get all your papers. Básicamente, cuando tomamos este caso, les decimos que organicen todos sus documentos que tienen en casa. They bring like suitcases or boxes. La gente literalmente nos trae cajas de papeles. Sorted by year. Y esos documentos están organizados por año y nosotros todavía los repasamos y los organizamos para el juez. So, documentación, hay mucha y cuando vienen también les damos una lista para que se den una idea del tipo de documentos que pueden buscar. And occasionally we have to use witnesses, time witnesses. A veces, de vez en cuando, podemos usar testigos que pueden venir a corte a testificar de que usted ha estado aquí en el país. Okay, but documentation is usually not a big problem. Pero la documentación no es un problema usualmente grande en estos casos. Okay. La mayoría tiene muchos casos. Ok, so la próxima pregunta es que si ofrece plan de pago. Okay, so Myrna, you can answer that one. Sí, el abogado ofrece plan de pagos. Él les pide un entre de $3,000 y el resto es en pagos mensuales de $300, $350. Y su balance tiene que estar pagado 30 días antes de la audiencia final, pero como les dice ahorita, estimando cómo se van a tomar estos casos, van a tener
4 o 5 años para pagar toda esa cantidad. And the time period also depends on if the case is venued here in the San Francisco court or in the Sacramento court. Okay? Y también cuánto dura el proceso depende dónde el caso esté. Si va a estar en San Francisco es un poquito más largo, si es en Sacramento a veces es un poquito más corto. And depends if you have a new judge or an old judge. Y también depende si ustedes les toca un juez ya más sazonado o es un juez nuevo. So what I mean by that is they've added a lot of judges. Lo que les quiere decir con eso es que han añadido muchos jueces nuevos. And when new judges come, they usually, unless they're taking over for a retiring judge, they start with a blank calendar. So the calendar is very short when they first start. So la mayoría de los jueces nuevos que van comenzando comienzan con un calendario cortito y los jueces ya más sazonaditos que están ahí por mucho tiempo tienen un calendario más grande, eso les permite ver más casos. Ok, otra pregunta. Quiero ver, nos quedan 7 minutos. ¿Qué posibilidad tengo de poder arreglar mi estatus migratorio? Tengo 10 años acá, un hijo de 18 años con síndrome de Down y autismo, pero tengo 2 entradas a Estados Unidos. Soy de México. ¿Cuándo fue la última entrada? Dile que nos llame, porque sí vamos a requerir más preguntas. Ok. Yeah. Señora Verónica, si les puede llamar, por favor. Tu número está ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ajá. Con confianza, llamen, ¿ok? Yo hablo con mucha gente para el abogado y todas estas preguntas, como te dijo hace ratito, tú nos haces una pregunta, pero nosotros siempre tenemos 5 o 10 más para poderte responder esa pregunta. Ok. Si una persona fue deportada hace 10 años y ahora sus hijos son adultos y quiere hacer una petición para él, ¿es posible? Did that person leave or stay here? ¿Esa persona salió del país en algún punto o se quedó aquí todo el tiempo? Quiero ver, sí. It's okay. Diles que nos llamen. Okay. Yeah, if they stayed here, the answer is no. Si ellos se quedaron aquí, la respuesta es no. Jenny, si nos escuchas, ¿puedes abrir tu micrófono? Jenny. Oh, a lo mejor Jenny se fue. Pero Jenny nos puede llamar y le podemos... Sí, acá estoy, señorita, disculpe. Ay, que no... ¿Cómo está, señorita Mirna? Qué lindo escucharla otra vez. Qué lindo. Igualmente. ¿Tu pregunta, Jenny? Sí, mi pregunta es, o sea, la persona no dice que sí salió, pero ahora ya sus hijos son adultos y ya ciudadanos y quieren saber si le pueden... ¿Y esta persona está en su país o está aquí? En su país salió. ¿Cuándo se fue? Dice que fue como, no me ha dicho el año, pero ya tiene como 10 años, dice. Then chances are most likely yes. Chances are que sí, a lo mejor les puede arreglar. Trying to make sure there's no other disqualifying bars. Otherwise, yes. Okay, another question. Before I wanna take advantage that I have a voice here. Good. It's another mother that she asked me, similar, but you already answered the question, but the person didn't exit the country, so still here, hiding, but same case, but it's hiding inside the United States, and so the answer is no. They were previously deported, right, by an immigration judge? Yes. Yeah, the answer is no, unfortunately. Gracias, Jenny. Una última preguntita antes de terminar. So, si Trump llega a ganar, una persona de 26 años que es de DACA, ¿puede hacer algo acerca de su situación de continuar aquí en los Estados Unidos? Probably not. Because he's going to end it. Probablemente no, porque, bueno, Trump planea terminar el programa, supuestamente. And, if he gets another 4 years, God knows, he's going to just, wow. Si le dan 4 años, probablemente va a terminar ese programa también. Pero tendríamos que ver en ese entonces, right? It's going to be one of those things we're going to have to wait and see. I mean, but I must preface that it's going to be scary. For immigration law. Que él sí le preocupa la ley de inmigración si Trump gana otra vez, porque obviamente todos estos programas están en el aire. Y si él gana otra vez, es muy probable que los va a terminar. Es
preocupante el futuro de DACA y todo lo demás que hay. Bueno, muchas gracias. Primeramente me gustaría que si quieren el número de teléfono del abogado Macada y de Mirna, por favor tomen una foto a su pantalla antes de quitar la presentación de ellos. Así que les voy a dar un minutito para que tomen la foto. Yo sé que no alcanzamos mucho a responder todas las preguntas, pero de verdad con confianza llamen y vemos ahí cómo les podemos ayudar, ¿ok? There's one last here. What's this? Unido. Let me see that one. That was the last question right here that just came through, right? Yeah. Es un hijo IPA firmado por uno de los últimos 2 años. No pude firmar, clarificar. Dile que, Dora, llámanos, por favor, Dora. Llámame. Que nos llame porque, sabe que le pasó su pregunta de Dora. Pero si nos puede llamar Dora, porque necesito hacerte varias preguntas acerca de esto que me mandaste aquí, ¿ok? Dora ya sabe. Okay. Bueno, muchísimas gracias, señora Macada. Muchísimas gracias, Mirna, por haber estado con nosotros esta mañana. Fue muy informativo y gracias también por darnos la oportunidad de grabar su presentación, porque creo que muchas personas no pudieron entrar esta mañana. Y a las familias les quiero recordar que por favor visiten nuestra página web para más información, las presentaciones y recursos. También no olviden completar su encuesta de solo 4 preguntas que aparecerá en su pantalla tan pronto como termine la presentación. La encuesta nos ayuda con la planificación de las siguientes presentaciones, que continuarán de aquí hasta junio. La semana que viene tendremos una presentación sobre educación especial y IEPs, así que no se lo pierdan y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Gracias, abogado. Gracias, Mirna. De nada, cuídense mucho. Adiós. Bye, bye. Bye. I'm going to hang up. Bye, Mirna. Yeah, bye, boss. Talk to you later. Okay. Patty? Patricia, ¿estás ahí todavía? Sí. Ok, te voy a mandar esta... Bye, Patty. Bye, thank you so much. Thank you. Take care. Okay. Te voy a mandar los requisitos de cancellation or removal y ahí van a tener la información también de nuestra oficina. Yo me imagino que a lo mejor tú tienes el correo de la mayoría de ellos, pero de verdad con confianza nos pueden llamar porque todo esto requiere tantas preguntas y tantos detallitos que a veces les tengo que indagar más para así ver la mejor forma de que el abogado les pueda ayudar. Ok, muchísimas gracias, Mirna. Gracias. Gracias. Adiós.